Hay una historia de América Latina que, digamos, no se suele encontrar en los libros de texto. Es una historia que se escribió en secreto, con operaciones clandestinas que derrocaron gobiernos y literalmente redibujaron el mapa político de todo un continente. Hoy vamos a abrir ese archivo clasificado. Y claro, la pregunta que surge es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo una sola agencia pudo hacer todo esto? ¿Qué tácticas se usaron? Y sobre todo, ¿qué cicatrices quedaron? Bueno, vamos a desentrañar esta historia juntos. Nuestro recorrido empieza en Guatemala, en 1954. Y es que lo que pasó ahí no fue un golpe de Estado más. Fue, por así decirlo, el ensayo general. Se creó un manual, un modelo de operación que luego se replicaría una y otra vez por toda la región durante décadas. Pongámonos en situación. En Guatemala había un gobierno elegido democráticamente, pero sus reformas agrarias chocaron de frente con intereses estadounidenses muy poderosos. La respuesta no se hizo esperar. Según los documentos, la CIA usó a la vecina Honduras como una especie de base de operaciones para entrenar y armar a una fuerza rebelde. El objetivo, uno solo: derrocar al gobierno guatemalteco. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque la línea que separa la política de los negocios se borra por completo. A ver, el secretario de Estado de Estados Unidos era John Foster Dulles. El director de la CIA era su hermano, Allen Dulles. Y resulta que ambos tenían lazos financieros muy fuertes con la United Fruit Company, que era, precisamente, la empresa más afectada por las reformas en Guatemala. O sea, no era solo geopolítica, era un conflicto de intereses a una escala gigantesca. Una vez que el modelo Guatemala demostró ser un éxito, el manual de intervención se fue haciendo más y más sofisticado. Las tácticas evolucionaron y se abrió todo un abanico de opciones que iban desde lo más directo y brutal hasta lo más sutil y delegado. Por un lado teníamos la acción directa, que era básicamente complots para asesinar a líderes extranjeros. La lógica era simple: si no puedes controlar a un líder, pues lo eliminas. Y por otro lado estaba la acción indirecta: financiar y armar a ejércitos locales, los famosos proxies, para que ellos pelearan las guerras que otros no querían pelear de forma abierta. Y el plan contra Fidel Castro de verdad que parece sacado de una película de espías. Las fuentes revelan una alianza que es casi increíble. La CIA se asoció con la mafia. Sí, así como suena. Reclutaron a gángsters conocidos para que hicieran el trabajo sucio y asesinaran al líder cubano. Parece que en esta guerra secreta la moralidad era bastante flexible. Y si hablamos de acción indirecta, el caso Irán-Contra es el ejemplo perfecto. Era un círculo clandestino brillante en su complejidad. Miren, Estados Unidos vendía armas en secreto a Irán, que en ese momento era un enemigo declarado. Pero el dinero de esa venta nunca volvía a casa. Se desviaba de forma ilegal para financiar a los Contras, la guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. O sea, una operación ilegal terminaba financiando a otra. Claro, para que todo esto funcionara se necesitaba un pilar fundamental: la negación plausible. ¿Qué es eso? Es la capacidad de los altos mandos para poder decir: si todo salía mal, yo no sabía nada. Esta cita lo resume perfecto. Se inventó la absurda historia de que un subordinado había actuado por su cuenta, creando así un escudo para proteger al presidente de cualquier responsabilidad. Pero derrocar gobiernos y financiar guerrillas no era suficiente. Había una estrategia a mucho más largo plazo, una más profunda. Se trataba de moldear a las propias fuerzas de seguridad de la región, de crear una red de control e influencia que pudiera perdurar por generaciones. 60,000. Ese número. Esa es la cantidad de soldados y policías de América Latina que pasaron por la Escuela de las Américas, un centro de entrenamiento del ejército estadounidense. Imagínense 60,000 graduados que volvieron a sus países con un nuevo conjunto de habilidades. Y ojo, que esto no es una crítica que viene de afuera. El propio presidente de Panamá, país donde la escuela operó durante décadas, la llegó a llamar la mayor base para la desestabilización en América Latina. Que lo diga el líder del país anfitrión, bueno, eso dice muchísimo sobre el impacto que tuvo. Es que el plan de estudios de esta escuela era francamente escalofriante. Se enseñaban tácticas de francotirador, guerra psicológica, operaciones de comando y el curso más polémico de todos, técnicas de interrogatorio. Un eufemismo que, según los críticos, muchas veces escondía una sola palabra: tortura. Entonces, cuando empezamos a unir todas las piezas del rompecabezas, el modelo de Guatemala, las herramientas de intervención, el entrenamiento sistemático, empezamos a ver el panorama completo de un legado increíblemente complejo y en su mayor parte secreto. Todo esto, por supuesto, tiene un nombre oficial: Acción Encubierta, y es una operación diseñada no solo para tener éxito, sino para que su autor pueda negar que existió.
La negación plausible no es un efecto secundario, es el objetivo principal. Es el arte de actuar sin dejar huellas, de cambiar el mundo sin que nadie sepa que fuiste tú. Pero aquí viene la gran ironía de todo esto. Para hacer operaciones secretas, muchísimas de ellas terminaron en las portadas de los periódicos de todo el mundo. Las propias fuentes hablan de un largo historial de fracasos muy públicos. Desde el desastre de Bahía de Cochinos hasta el escándalo Irán-Contra, al final el velo del secreto resultó ser increíblemente frágil. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Cuál es el verdadero precio de una política exterior que se mueve en las sombras? Porque cuando esas sombras finalmente salen a la luz y las consecuencias duran generaciones, el costo no se mide en dinero o en poder, se mide en la confianza perdida y en las historias que, todavía hoy, luchan por ser contadas.